La gente cada 5 años ya no va a votar, ya va a defender la democracia. Y es que las elecciones se han convertido en uno de los tantos miedos que tiene el peruano. Y sí, la historia del Perú está repleta de miedos, pero eso va a ser el tema ya de otro video en concreto. Sin embargo, las elecciones que se nos vienen pronto, ya aquí nomás a la vuelta de la esquina, nos están despertando toda clase de emociones, seas del bando que seas, porque seguro vas a decir, no, a ti te pagó Soros, o eres un enviado del Club Bilderberg. No, papi, más bien voy a pedirte un yapeo al final. Y es que creo que la mejor forma de valorar una acción que vamos a hacer ahora, que es el votar, porque sí, mucha gente no sabe la importancia o no entiende la importancia de qué es votar. Bueno, hoy día vamos a intentar aclararlo. Y es que este video se va a enfocar en la historia del sufragio o la historia de las elecciones en general. Sí, yo sé que hay precisiones técnicas para cada uno, pero lo decimos en buen cristiano para que se pueda entender. Y recuerda que si estás viendo este video en Facebook, puedes verlo por YouTube, tengo mucho más contenido histórico allí que te va a gustar. Y ya sabes que este video no sería posible sin mis amigos de editorial Acuedi. Acuedi es una editorial que tiene una amplia trayectoria y decenas de libros publicados, tanto de literatura, filosofía, historia, etcétera, que te van a hacer realidad el sueño del libro propio. Yo sé que estás aburrido de Blogspot, estás aburrido de WordPress, nadie te lee, nadie te hace caso, hasta tu gato te gira la cola. Pero mis amigos de Acuedi se van a encargar de hacerte la chamba del libro propio a precios sumamente módicos. Contáctate con ellos y cotiza tu libro ya. Y también agradecer a mi nuevo patrocinador GFS Transportes y Logística. ¿Quieres poner tu negocio, el sueño del negocio propio? ¿Quieres importar cosas del extranjero? ¿Estás seguro que vas a ser el siguiente lobo de Wall Street del mundo empresarial? Pero no sabes cómo se hace todo el papeleo para hacer todo esto. ¿Te suena tedioso traer cosas del extranjero y la verdad es que los tutoriales de YouTube no te han ayudado? Pues mis amigos de GFS Transportes y Logística te van a ayudar en todo ese proceso. Tú solo tienes que tener las ganas de hacerlo, la mentalidad de tiburón. Contáctate con mis amigos de GFS Transportes y Logística, que ellos te van a asesorar en el proceso de importación. GFS, nuevos patrocinadores de este espacio de la biblioteca de Merlín y quienes le ponen las croquetas importadas desde Constantinopla a mi gato Bigotes. Ahora sí, alista su Clorox, alista su Vanish, que comienza la historia de las elecciones. ¿Por qué votar? ¿Por qué es necesario votar? ¿Por qué no simplemente elegimos a alguien a dedo y ya y nos evitamos todo este tedioso proceso? Pues porque las elecciones dan algo, legitimidad a un líder. Y esto es sumamente necesario, sin la legitimidad no se podría gobernar. Ahora, yo sé que hubo una época de reyes, es cierto, pero acuérdate que esa época de reyes trajo un montón de problemas. Por lo que las elecciones, que es un ideal que nace con la ilustración, van a ser el modo de cómo se legitima hoy en día a autoridades. Y esto obviamente tiene que ver con el contrato social, y esto he hablado un poco en mi video acerca de por qué la película del Joker o el Guasón es una profecía. Puedes mirarlo aquí en la lista de videos que está en mi canal de YouTube. Contra todo lo que uno pueda pensar, el origen de las elecciones en el Perú radica en el virreinato. Y dirás, wait, ¿en qué momentos hubo elecciones en el virreinato? Pues sí hubieron elecciones. Según el libro del abogado Raúl Chanamé Orbe, Historia del Sufragio, libro que dicho sea de paso agradezco mucho al doctor Chanamé por haberme brindado, gracias doctor por sus tremendos libros, y lo recomiendo tremendamente. Los orígenes de las elecciones se podían encontrar incluso desde la fundación de las ciudades en Perú. Se dice que en el siglo XVI, para la elección de regidores, los vecinos del lugar eran los encargados de hacer la elección, bueno, obviamente hasta que el rey se atribuyó estas acciones y comenzó a hacerse de otra manera. Sin embargo, la cosa se va a poner ricolina en el siglo XIX. Pues con la invasión de Napoleón a España, se va a redactar esa famosa constitución conocida como la Constitución de Bayona, en la que se solicitaban representantes americanos. ¿Y cómo se iban a solicitar a estos representantes? Pues por medio de elecciones. Escenarios electorales, entre comillas, durante la época del virreinato podrían ser los monasterios y las universidades. Pero ojo, desde el inicio, esto de las elecciones no comenzó bien, ya que la elección de abats o priors terminaba siendo un dolor de cabeza, ya que muchas veces acababa en conflicto. ¿En conflicto por qué? Porque unos querían que salga un peninsular, otros decían no, que salga un criollo. Recuerda que en esta época los españoles querían aferrarse con el poder a toda costa. Sin embargo, más adelante un escenario termina cambiándolo todo: la Constitución de Cádiz. La Constitución española de Cádiz va a dar un detalle muy pero muy interesante. Va a convertir en ciudadanos, esto vamos a tomarlo entre comillas ya, ciudadanos, a todos los que van a votar, incluso a los analfabetos, y esto también incluye a los indígenas. En este caso se excluye a los negros. Sátniga.
¿Y por qué se les excluyó? Porque, bueno, estaban en situación de esclavitud. Y es así que los antecedentes del sufragio los encontramos en el mismísimo virreinato. Pero ¿dónde lo vamos a tener mucho más cimentado? Pues obviamente con la República. Ahora, si has visto mis videos sobre los inicios de la República, sabrás que los inicios de la República es básicamente una extensión del virreinato. Pocas cosas cambian a profundidad. Y es que en estos primeros años, tanto el virreinato como la República conviven al mismo tiempo, generándose procesos incómodos. ¿Y cómo vas a gestar un sistema electoral en un país que está dividido prácticamente en dos sistemas? Dios mío, esta es la Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, nuestro primer proceso electoral lo podríamos situar en 1822, ahí nomás cerquita después de la Declaración de Independencia. ¿Qué cosa elegimos? Pues el primer Congreso Constituyente. El problema es que estas elecciones fueron muy limitadas, ya que solo se consideraban a personas que contaran con alguna renta, y esto obviamente circunscribía solamente a un grupo de personas en el Perú. O sea, nuestro primer Congreso Constituyente se eligió de manera general, apelando a la ciudadanía de todos en el virreinato. Pues no. Es por eso que en estos primeros años tenemos mucho la participación de sacerdotes y abogados en la política peruana. Ahora, si tú crees que después de la independencia todos estamos felices haciendo un trencito de animalitos como Zenón en la granja, pues te equivocas. Los primeros años de la República fueron caóticos, golpe tras golpe, golpe tras golpe, golpe tras golpe, y es que la política peruana no estaba acostumbrada a este tipo de cosas, sobre todo al tema de la legitimidad, sino a la imagen de una persona que imponía su autoridad por encima de los demás. Estos son los años del conocido primer militarismo, en la que los militares, comúnmente personajes que habían participado en los procesos de independencia, sea de San Martín o sea de Simón Bolívar, daban golpe de estado al presidente aduciendo que ellos estaban haciendo respetar la verdadera constitución. O sea, hacían el golpe en defensa de la constitución y luego ¿qué hacían? Pues se validaban con un proceso electoral. Dar un golpe haciendo validar la constitución y luego decir que por eso son legítimos, no sé a quién me suena. Lo vamos a dejar ahí. Obviamente estos procesos electorales son truchos, pues. Por eso es que recién en el año 1829 se van a celebrar las primeras elecciones populares. En estas elecciones populares va a ganar Agustín Gamarra. Pero como nuevamente te dije, aquí el caso va a ser que el espectro electoral también va a ser muy reducido. Hombres de más de 21 años. Y obviamente aquellos que tengan más ingresos. Nuevamente una élite escogiendo al gobernante. Y ya sabes qué pasó posteriormente con el amigo Agustín Gamarra, y si no lo sabes, voy a hacer un video también sobre la Confederación Perú-Boliviana pronto, solo manifiéstalo en los comentarios. Así llegamos a un hecho inaudito, 1850. ¿Qué pasó en 1850? Pues por primera vez un presidente le deja el mando al otro presidente, que es lo que debió haber pasado desde 1821. Pero no pasaba porque todos se daban golpes de estado. En 1850, el presidente Ramón Castilla le deja o le hace el pase de mando a Rufino Echenique. Ahora, si has visto mi video acerca del escándalo de la consolidación de la deuda, ya más o menos te imaginas quién es Echenique. Algo muy interesante que resalta de esta elección, que es la de 1850, es la participación del primer civil, que es Domingo Elías. Domingo Elías es el primer civil en participar en política y funda lo que va a ser un germen ahí, un pequeño embrión de lo que es un partido político, que es el Club Progresista. Porque me olvidé de decirte, en estas épocas no habían los partidos políticos como tal, habían personalidades. Todo el aparato electoral giraba en torno a esa personalidad, no al partido. Cosa que está volviendo a pasar ahora. Ya sabes en qué quedó el asunto de Echenique. Se hizo un robo en proporciones vladimirescas con esto del escándalo de la consolidación de la deuda. Y pues Castilla dijo, I come back, baby. Castilla va a regresar, y el retorno de Castilla, así tipo Gandalf el Blanco con su cetro brillando, va a significar el inicio de otro proceso electoral en el cual Castilla se tiene que validar. Y aquí vienen las elecciones de 1855, y aquí es donde vienen las cosas más interesantes, pues las elecciones en el siglo XIX eran todo menos pacíficas. Un testimonio muy importante sobre ello lo tenemos en Manuel Atanasio Fuentes, que si quieres saber más de ese proceso, en el tomo 4 de Historia de la República de Jorge Basadre está un pequeño testimonio de Manuel Atanasio Fuentes. Pero obviamente en sus escritos vas a ganarte la mayor cantidad de carnecitas por resumirte algunas cosas. Por ejemplo, era normal comprar los votos. Y es que es cierto, en algunas partes de la historia de la República había el voto secreto, en otros era público, pero no era novedad que entre los candidatos se produjese la compra descarada de votos, y la gente también lo que quería. Incluso se narra un acontecimiento en el cual los aguadores, que eran principalmente descendientes afroamericanos, los días de las elecciones no trabajaban porque les salía
más rentable ir a votar para vender su voto que trabajar de aguador. Aquí tenemos el origen de los prototappers. Otra de las cosas que narra Manuel Atanasio Fuentes es que a los ciudadanos se les encerraba, en algunos casos, en los corralones para que reflexionen sobre su voto. Y en esta encerrona que se metían se les daba 2 reales y aguardiente. Ahora, obviamente, había personas que no iban a atracar porque tenían un vínculo fuerte con el candidato de su preferencia. Y esto podía derivar incluso en ataques, por lo que los ciudadanos iban a votar, agárrate esta, iban a votar con su fierro, con una especie de carabina y con un sable, no seas rata, ¿cómo vas a irte a votar con eso? Pero realmente la vida corría peligro a la hora de ir a votar. Las pasiones políticas eran tales que el miedo, tanto a los fanáticos del partido opositor como a las represalias del futuro gobierno en caso tu candidato no ganara, eran gigantescas. Uno de los personajes más célebres en este proceso de votaciones es uno que se le conoce con el nombre de El Capitulero. El Capitulero es la esencia de la corrupción en el Perú, ya que era una persona que aseguraba votos. Por ejemplo, si el candidato A iba a hacer su elección, pero no tenía mucha gente para votar, el capitulero se le presentaba y le decía: oye men, yo te voy a conseguir los votos, solamente dame la chancaca y yo me encargo de buscarte los votos. Y el capitulero se iba con toda esa bolsa de dinero a sobornar gente. ¿Saben qué es lo más gracioso? Que muchos capituleros no trabajaban solo para un candidato, trabajaban para varios, por lo que las elecciones se hacían todo menos transparentes. ¿Y qué pasaba cuando las elecciones no salían como a ti te gustaban? Pues se llevaban la mesa de sufragio. Así que el proceso de votación no era bonito en el siglo XIX, estaba muy pero muy cargada de riesgos, obviamente predominantemente dominada por militares. Así llegamos a 1860, en la que la Constitución de este año hace algo interesante, hace que sea el voto indirecto. O sea, ya no estar peleándose por todas estas cosas, pero ya que se vote de otra manera, que se vote por el tema de colegios electorales. Ahora, si crees que esto va a solucionar el problema, pues no, igual va a seguir siendo un problema. Porque ahora había que elegir a los representantes de los colegios electorales, o sea, solucionamos el problema de las elecciones con otra elección. Y creo que el ejemplo máximo de esto es José Balta, que acabó terriblemente con esta rebelión de los hermanos Gutiérrez, que también acabaron terriblemente. Y así, a mediados del siglo XIX se va a producir un acontecimiento inaudito. Un civil va a llegar al poder, Manuel Pardo y Lavalle. ¿Y por qué un civil llegó al poder después de tantos años de dominio militar? Pues porque lo asesoraron mis amigos de Socio Digital. Socio Digital es una empresa que se va a dedicar a trabajar la imagen de tu marca y obviamente reforzar el discurso que quieras dar. Para ti, amigo o amiga, que ya has puesto tu pequeño emprendimiento, pero tu página de Facebook tiene 10 seguidores, solamente tus vecinos ya por pena te están preguntando cuánto está el producto, no te desanimes, pues mis amigos de Socio Digital se van a encargar de hacer todo el proceso de la estrategia para tu crecimiento. Socio Digital trae diversos planes pensados para ti y para tu marca, pues te va a ayudar con el tema de los videos para tus redes sociales, marketing digital, community manager y todo lo necesario para que puedas moverte en este duro mundo que son las redes sociales. Te lo digo por experiencia, que me ha costado sangre, sudor y lágrimas. Así que no le tengas miedo al éxito, contáctate con mis amigos de Socio Digital y haz realidad este sueño de la marca poderosa, de la marca creciente y la presencia en redes sociales. Ahora seguro vas a decir: no, pues seguro me van a hacer un par de videos y luego van a querer que los vuelva a contratar y voy a gastar mi plata otra vez. No, estamos hablando de Socio Digital, ¿eh? Pues Socio Digital no solamente va a hacer eso, sino que te va a asesorar y te va a dar plantillas para que tú mismo puedas hacer tus posts, tus videos, tus banners, etc. Y no dependas de nadie en el futuro. Sé tu propio jefe. Y no te voy a vender nada, esto sí es cierto. Así que si necesitas tus logos, tus diseños, tus ebooks, etc., contáctate con mis amigos de Socio Digital, la mejor alternativa para la creación de tu marca. Eres Alejandro Magno y quieres hacer tus planes de expansión, pero te das cuenta que tus generales están en una guerra civil. Pues no te preocupes, que mis amigos de Socio Digital se van a encargar de hacer el proceso de la expansión del Imperio Helénico. Eres Napoleón y Talleyrand otra vez te acaba de traicionar y justo tienes que comenzar las últimas batallas de conquista. Pues no te preocupes, que mis amigos de Socio Digital van a asesorar a ti, amigo Corso, y van a convertir tu imperio en toda una cosa facherita tremendamente interesante. No le tengas miedo al éxito, contáctate con mis amigos de Socio Digital, síguelos en sus redes sociales y recuerda que si quieres tener más comercio que un fenicio,
más clientes que Cartago antes de las guerras púnicas, más éxito que la expansión romana, y todo con planes más ingeniosos que Napoleón en la batalla de Austerlitz. Sigue a mis amigos de Socio Digital en sus redes sociales, pregunta por el asesoramiento de la marca de tu empresa y no te olvides de decirles que vienes de parte de la biblioteca de Merlín. Socio Digital, patrocinador de este video y nuevo mecenas de mi gato Bigotes. Ahora sí, continuamos con el video. La campaña de Manuel Pardo y Lavalle había durado 2 años y fue una campaña reñidísima, pues los militares no querían soltar el poder y obviamente, como todas las elecciones del siglo XIX, esta campaña no estuvo exenta de violencia. Sobre esto nos cuenta en el libro El miedo en el Perú, un libro compilado por la historiadora Claudia Rosas Lauro. En uno de los artículos se menciona acerca del miedo a las elecciones. Este artículo está escrito por el historiador José Ragas y narra justamente un pedacito de lo que es la campaña de Manuel Pardo. Y al igual que las elecciones anteriores, la gente tenía que ir armada, porque si no iba armada, pues tu vida corría peligro. Y es que en estas elecciones en particular estaba disputándose la entrada del primer civil. En otras fuentes se menciona que incluso se cree que Pardo pudo haber contratado hordas de personas que venían desde Cañete, Chancay y Lurín, casito nomás, casi cerca de mi casa, para que sabotearan la entrada de votantes de Echenique. No sé dónde estamos, papi, esto es una barbarie, esto no son elecciones. Pero bueno, los partidarios de Echenique decían, oye, déjanos votar, no sean ratas. Con todo esto, con 2 años de campaña, finalmente Manuel Pardo y Lavalle sale elegido presidente. Ahora, como ya te dije, era común el saboteo de las mesas de votación. ¿Qué pasaba si había un saboteo de mesas? ¿Quién decidía finalmente? Yo estoy seguro que dices, el Jurado Nacional de Elecciones, pues. No, en ese tiempo no existía. Quien decidía el resultado final, en caso de una circunstancia de ese tipo, era el Congreso. No existía aún un organismo autónomo como el Jurado Nacional de Elecciones. Por lo que ya te imaginarás que la gente también estaba, pues, emperradísima con esto de que el Congreso sea quien decida finalmente. Todo este proceso electoral se va a ver interrumpido tremendamente por la guerra contra Chile, pero esa ya es materia de otro video. Lo que va a suceder después de la guerra con Chile es que se va a reanudar nuevamente el sistema electoral, pero va a dejar un legado interesante, y es que Manuel Pardo había creado el origen de los partidos políticos, o ya el partido civil como tal, y las elecciones posteriores van a tener partidos políticos. Ya se está pareciendo un poquito más a lo que tenemos nosotros, o bueno, teníamos. Este es el caso, por ejemplo, del Partido Constitucional de Andrés Avelino Cáceres, y obviamente el Partido Civil. En 1896, Pierola es presidente del Perú. Y sí, yo sé que lo odias, pero no vamos a hablar hoy día de sus odios. Y es que Pierola va a dar 2 cosas muy interesantes. En primer lugar, el sufragio alfabeto público directo. O sea, ya fue esto de los colegios electorales. Ahora, esto del sufragio público alfabeto directo también era excluyente, ya que estamos hablando de sufragio alfabeto, y también la edad para votar era de 21 años. Pero otra de las cosas que deja Pierola bien sentado es la idea de que el voto tiene que ser secreto. Y esto, créanme, hizo un gran favor a que se reduzca la violencia en tiempos electorales, ya que en tiempos en que el voto era público sí era un desastre. Pero ahora con el voto secreto ya algo se puede atenuar. Así entramos al siglo XX, y en el siglo XX las dinámicas sociales cambian. Hay mucha más migración del campo a la ciudad, aparece el movimiento obrero y aparecen también los grandes partidos políticos de masa. Por ejemplo, en 1912, Billinghurst, conocido comúnmente como el Pan Grande, ya hace una campaña estrictamente popular, o populista como le llaman algunos. Sin embargo, el cambio más importante lo vamos a sentir en el oncenio de Leguía, o sea, el segundo gobierno de Augusto B. Leguía, pues la aparición del APRA y el Partido Comunista con Mariátegui va a marcar una ruptura tremenda, ya que ahora los partidos políticos ya no van a ser para una élite, sino para las masas, y esto nuevamente cambia las dinámicas sociales de votación. Ya sabemos que los apristas no se llevaron nada bien con Sánchez Cerro, que es el presidente que saca a Leguía del poder, y es que incluso en 1933, en la constitución vigente de este año, en el famosísimo artículo 53, se prohíbe la participación del APRA y el Partido Comunista en las elecciones por ser partidos internacionales. Esto está bajo observación por muchos especialistas, así que simplemente te suelto la información, depende de ti cómo interpretes el artículo 53. En 1955 la historia de las elecciones da otro salto gigantesco, pues se pone el voto femenino. Y es que ya era hora, pues Perú era el penúltimo en Latinoamérica en hacer todo esto. Y en 1962 se van a dar las primeras elecciones competitivas en términos de competencia hablando, ya que se van a enfrentar los grandes partidos políticos de masas. Luego de eso va a venir la participación de Belaúnde, el gobierno de Velasco, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas en sus 2 fases, y luego nuevamente, así como el retorno del Jedi, retorna Belaúnde. Por lo que ya llegando al final de este video, en la Constitución de 1979,
también se incluye el voto de jóvenes y analfabetos, o sea, ya más parecido a lo que estamos viendo el día de hoy. En los 80 gana Belaunde, llega el gobierno de García, llega el gobierno de Fujimori, pasan todos estos eventos traumáticos de Sendero Luminoso, la inflación, la corrupción en extremo, y finalmente, tras el retorno a la democracia después del año 2000, en el año 2005 se da el último hito en los procesos electorales, que es la inclusión de militares y policías en actividad para el ejercicio de la votación. Y ahora te toca a ti. ¿Ha sido sencillo el camino de la votación en la historia del Perú? ¿Te parece que deberíamos volver al sistema anterior de colegios electorales? ¿Crees que el voto debería ser público o crees que el voto debería estar solo reservado a las personas con educación? Pues depende de ti y puedes hacerme saber ello en la caja de comentarios, pero siempre con respeto. Muy bien amigos, hasta aquí nomás el video del día de hoy. Quiero agradecer a mi patrocinador GFS Transportes y Logística. Si estás buscando importar productos del extranjero para poner tu negocio, no sabes cómo, el papeleo es un infierno, no tienes ni la más mínima idea de cómo empezar, pero tienes todos los deseos de vender, contáctate con mis amigos de GFS Transportes y Logística, que van a hacer todo el proceso de importación por ti, obviamente a precios sumamente módicos. No le tengas miedo al éxito, contáctate con GFS Transportes y Logística y haz realidad el sueño del negocio propio. Asimismo, quiero agradecer a mi amigo Carlos Levin, el que se ha encargado de la ambientación musical de este video. Puedes pasar por su página de YouTube, que te voy a dejar en la caja de la descripción. Y recuerda, si quieres apoyar esta iniciativa de historia en YouTube, puedes convertirte en un mecenas haciendo una pequeña donación al Yape, al Plin o al BCP, que te voy a dejar aquí. Todos los donativos son solo para cubrir gastos básicos del canal. Y ya sabes que tenemos directo los jueves, como el día de hoy, a las 8 de la noche. Nos vemos ahí. Soy Merlin y hasta la siguiente. Chau, chau.